Muy bien, buenos días. Vamos allá. Bueno, muchas gracias a la organización, encantado de estar aquí. Me lo he pasado muy bien con la conferencia del profesor Agustí. Siempre me da mucha envidia los paleontólogos porque tienen un relato. Explican una historia y además entera, como los antiguos curas. Bueno, y los actuales, ¿no? Y eso es espléndido, porque fascina. Y además él le ha dado un aire poético, muy bonito, empezando por el título, Historia natural de la desdicha. Y además estaba lleno de muerte en el Día de los Difuntos, o sea que era fantástico, esplendoroso, o sea que muchas felicidades, me lo he pasado muy bien. Pasa que nos ha escamoteado el tema, porque en principio debía ir sobre la felicidad y ha ido sobre la infelicidad. Y asumiendo, según su definición, que la felicidad es la ausencia de infelicidad, de acuerdo, es la ausencia de dolor, ausencia de miedo y ausencia de conciencia de muerte, después hay gente que se lo pasa mejor y hay gente que se lo pasa peor, ¿no? O sea, hay grados de felicidad. Y no nos hemos metido para nada en este asunto. Y yo me he quedado con las ganas, porque yo no lo he planteado así. Yo esto lo hago para avisar, porque esta conferencia va a ser para nada ningún relato, no va a explicar ninguna historia y va a ser así como un poco dura, porque yo les voy a proponer una excursión sobre datos recientes, sobre el asunto de la libertad, y no de la ausencia de libertad, sino de la libertad, que es lo que me pidieron. Bien, pues aviso, que yo me lo he currado porque de esto no sabía nada, ni se me había ocurrido pensar jamás, bueno, un poquitín, como cualquier ciudadano, y en cambio tengo, se lo decía al organizador antes de empezar la conferencia, yo tengo conferencias, porque forman parte de mis clases, sobre la felicidad, sobre la belleza, sobre la verdad, sobre otros temas del ciclo, y en cambio sobre la libertad me lo he tenido que preparar todo, o sea que ya lo ven. Acabé además ayer noche, o sea que vaya por ahí en descargo de lo que viene. Además las diapositivas vienen en inglés, pues ustedes tranquilos que yo voy traduciendo. Esto lo hago siempre lo hago desde hace muchos años, desde hace casi 15 años. Para ahorrarme toda esta historia del castellano y del catalán, lo hago todo en inglés. Bien, libertad. Y aquí tienen una definición de Hobbes, que es buena, por libertad entendida de acuerdo con la significación propia de la palabra, tenemos que considerar la ausencia de impedimentos externos. Y estos impedimentos externos pueden eliminar parte de la capacidad que tienen los hombres para hacer lo que les dé la gana, lo que quieran. Fíjense que esto tiene muchas traslaciones sociales. Aquí tienen la Estatua de la Libertad en la Ciudad de la Libertad y la Torre de la Libertad que está creciendo y que en 3 años la verán resplandecer, tal como está puesta aquí en la maqueta. Y ya están en el piso 30 y pico. Aquí tienen a los abogados máximos de la libertad, los anarquistas, y después tienen a nuestros vecinos, los franceses, que son los abogados históricos de la libertad social. Por lo tanto, aquí voy a la definición del diccionario normativo del Oxford. Libertad es la ausencia de necesidad, coerción o constricciones en las
elecciones o las acciones, en la elección o la acción. Y eso asume el libre albedrío en los humanos. Es decir, que somos agentes totalmente autónomos con la habilidad para optar de manera abierta, es decir, sin límites, por cualquier tipo de decisión u acción. Entonces, fíjense que este es un asunto complicado porque la individualidad individual y las libertades sancionadas socialmente a menudo topan, colisionan, hasta el punto que se convierten en propiedades perfectamente ortogonales, como indica estas dos señales en una ciudad americana convencional, que si uno sigue el camino de la independencia puede perder el camino de la libertad. Estas cosas pueden ocurrir. Y son bonitos. Es bonito pensarlo, que incluso puede ocurrir en una calle. Bien, ahora que ya lo hemos introducido y que por lo tanto hemos visto que el asunto es complejo y es abstruso, vamos yo tendré que usar las otras gafas también para ver esto, pues si no, no lo veo. Me perdonan. En los últimos tiempos iba diciendo, como por otra parte los filósofos han venido discutiendo desde hace milenios, y los físicos también desde hace centurias, pero en mi gremio, en el de los neurocientíficos, es una cosa más reciente, que se haya producido un ataque directo al núcleo de la libertad, que es el libre albedrío, esta propiedad de ser agentes totalmente autónomos, con posibilidades abiertas de tomar decisiones y ejecutar acciones. Fíjense, esto es de un colega mío que les pega un rapapolvo a los biólogos, y dice, está aceptado comúnmente, es decir, de manera general, que el hombre tiene la capacidad para hacer decisiones conscientes simples que no reflejan simplemente la construcción química, los engranajes químicos de los individuos en el momento de la decisión. Y por estos engranajes químicos se debe entender el bagaje genético más la historia del ambiente, el itinerario ambiental de cada individuo y un cierto grado de azar. Dice, mientras los filósofos esto lo han discutido durante mucho tiempo y han señalado que aquí hay un problema de causalidad, porque si hay, digamos, una entidad absolutamente libre de dónde sale, dice, y muchos biólogos parecen encontrarse a gusto con esta noción del libre albedrío. Y además todo el sistema judicial, fíjense aquí que he puesto un símbolo de las últimas voluntades, es quizá el ejemplo de decisión más libre que toman los humanos y más trascendente, después de la vida, por colocarme un poquitito cercano al profesor Agustí, decido legar esto a quien sea, de manera absolutamente propia y libre, ante notario, además, y lo registro. Pues bien, nuestro sistema judicial está basado en esta creencia y dice, y en cambio, yo pienso que esta creencia en el libre albedrío no es nada más que la antigua creencia en el vitalismo, una cosa que la biología dejó atrás hace más de 100 años. Es decir, que esto no rige o no debería regir. Y este mismo autor, fíjese que yo coloco aquí, entendemos por voluntad, traduciendo will por voluntad, la capacidad de libremente efectuar elecciones o elaborar intenciones de elecciones. Esto se puede analizar con 3 tipos de modelos. El modelo clásico implica que
la conducta es el resultado de un proceso que empieza por la libertad intencional, el libre albedrío, que a su vez modula el pensamiento consciente, que a su vez modula, pasamos en sentido descendente hacia el 2. Voy a usar el ratón y así me siguen mejor. Genes más itinerario ambiental de cada uno más azar, y de aquí sale la conducta. Este es el modelo tradicional que asume todo el mundo, y es lo que en definitiva nos dice el cerebro a cada momento. Y ahora podía o no podía usar el ratón y he decidido usarlo. Y de pronto he decidido usarlo. Y podía o no podía usar tal tipo de sinónimo para la palabra o traducción para la palabra will, que tiene muchas, y he decidido en este momento decantarme por voluntad, pero podía usar otras. Bien, dice, se ha intentado salir de este modelo pasando al B, se ha intentado salir de este modelo pasando al B, diciendo, no, es que los procesos químicos, la construcción material del individuo, que es el resultado de, repitamos, genes más historia ambiental más azar, procesos azarosos en la construcción morfológica de los organismos, son los que dan salida a esta propiedad que llamamos libertad de elección o voluntad de elección. Y esto es lo que a su vez regula la decisión consciente, que a su vez acaba interactuando con las salidas motoras, coger el ratón y entonces hacer la conducta, coger el ratón y apuntar con el ratón. ¿De acuerdo? Dice, pero entonces hemos perdido la libertad, porque si es el resultado, si la cosa empieza aquí, en procesos neurales inconscientes, es decir, genes más itinerario ambiental más azar, ¿para qué necesitamos este paso? No necesitamos para nada y podemos pasar al estadio C, donde, atención, los mecanismos de consciencia, incluyendo en ellos la elección libre, son el resultado del GES, genes más itinerario ambiental más azar, y esta es una relación causal, es decir, que la cosa se inicia aquí y aquí la seguimos, y una vez nos hemos percatado de que hay algo, no me estoy explicando bien, tengo que usar el ratón para que vean dónde pongo el dedo. Entonces, hay una instrucción que pasa de aquí a aquí y se produce la conducta. Y por lo tanto, no necesitamos el libre albedrío para nada y no necesitamos la libertad para nada. Es una reliquia de pensamiento erróneo que, curiosamente, los biólogos pretenden continuar con ella. Está hablando un biólogo, por cierto, pero se está quejando de sus colegas, de sus compañeros. ¿Por qué insisten en esta historia? Y vamos a citarle a él, leyendo. Dice, el pensamiento consciente ahora no es nada más que un seguimiento, es una manera de following, de seguir, más que de influir la dirección de la conducta a través de la actividad neural inconsciente. Es decir, que si somos estrictos, deberíamos acercarnos a este asunto diciendo que cuando somos conscientes, lo que hacemos es intentar seguir o monitorizar o escrutinizar elementos que nuestros engranajes inconscientes han puesto en marcha y que de vez en cuando nos avisan. Bien, esto tiene su traslación en un experimento famosísimo a principios de los años 80, que se llama el experimento de Libet, que es el que dio lugar a que en mi gremio se dijera, no, solo tenemos acceso al seguimiento cuando
pensamos o tenemos la sensación de que actuamos de manera libre, cuando yo hago determinados gestos en el infinito marco espacial donde puedo mover en rotación o en cambios direccionales mis manos, o cuando escojo determinadas palabras en el repertorio también tendiendo al infinito del lenguaje y sus combinaciones, cuando hago esto y tengo la sensación de ser libre haciendo esto, y la sensación la tengo, mi cerebro me dice que esta sensación la tengo, no hacemos más que seguir procesos neurales inconscientes que se han puesto en marcha antes. Y esto, la demostración de que iba así, el dato objetivo de que iba así, es decir, que el cerebro programa aquello que quiero hacer antes de que yo me entere con mi autoconciencia, el me del que hablaba el profesor Agustí, se dé cuenta. Primero el cerebro lo pone en marcha y al cabo de un rato avisa al me que todos llevamos dentro de que tengo ganas de hacer tal cosa, lo que sea, dentro de la amplísima gama de posibilidades que tenemos. Pues bien, el experimento que ofreció los primeros datos de que esto iba de esta manera es el experimento de Libet, que lo tienen aquí representado. Lo que hacían era colocar individuos totalmente normales hasta el punto de que no hubieran necesitado jamás ni ellos ni sus familias pasar por el psiquiatra o por el neurólogo, para que fueran totalmente normales. Colocarles electrodos en la cabeza para registrar el electroencefalograma y derivar del electroencefalograma, cosa que muchos de ustedes ya habrán hecho, porque les habrán hecho algún electroencefalograma, derivar del electroencefalograma componentes que se llaman potenciales evocados, potenciales que tienden a hacer sumatorios de las ondas de frecuencia de los electroencefalogramas, desde el cuero cabelludo, desde el cuero cabelludo y en determinadas regiones. Esto solo sale en regiones en regiones apicales frontales, en el pico del cráneo. En otros electrodos no sale tan bien, pero ahí sí, sale bien. Pues bien, lo que se les pedía a los individuos es, y además tenían también conectados electrodos para registrar movimientos musculares para que no hicieran trampa, es que libremente apretaran el botón que ustedes ven aquí cuando les diera la gana. Cuando tú tengas ganas de apretar al botón, aprieta. Cuando tu libertad omnímoda te dé permiso o ganas o deseos de apretar el botón, lo aprietas. Y esto quedaba registrado, el momento. Y además se les pedía, después de haberles entrenado, fíjense que esta es una cosa muy rara, es una conducta rara, es una conducta artificiosa y rara, pero que hacemos mucho, lo de apretar botones, pero en relación con algo. No porque nos digan ahora, cuando te vengan ganas de apretar un botón, lo aprietas. Lo hacemos para cambiar de canal, o para que baje el dinero en el cajero automático, o para marcar un número en el teléfono, en multitud de ocasiones. La conducta es convencional, ¿no? Pero aquí está pensada para que actúe sobre nada. Por lo tanto, es rarita, es un artefacto esta conducta. No es una conducta ecológica. Bien, pues además los individuos tenían que mirar, y los entrenaban para ellos, un reloj de una sola aguja que giraba a velocidades predeterminadas, no a la velocidad de las agujas del reloj, sino a velocidades que los experimentadores colocaban. En realidad lo hacían girar muy deprisa, pero con velocidades predeterminadas. Y esto es lo que permitía hacer medidas, porque los individuos tenían que acordarse de, en el momento en que me vienen las ganas de que voy a apretar el botón, tengo que mirar y decir dónde estaba la aguja. ¿De acuerdo? Ellos tenían que pensar, aprieto, no aprieto, aprieto, no aprieto, aprieto. Ahora apretaré. Y ahora me tengo que fijar dónde está la aguja, en la posición 4, en este ejemplo. Y entonces aprietan. Pero claro, hay un tiempo entre que aprietan, entre que deciden apretar, que es este momento, y el momento que aprietan. Esto se llama tiempo de reacción.
¿De acuerdo? Hay un tiempo entre el momento en que decides apretar y el momento en que has conseguido apretar, que es el tiempo que tarda la orden que has elaborado a nivel premotor en el cerebro y baja hasta el brazo y el dedo y aplica la fuerza suficiente como para que aprietes el botón y apriete y pare la aguja. Bien, este intervalo es medible y el recorrido de la aguja, porque el botón paraba la aguja. Entonces, la diferencia entre el lugar donde queda clavada la aguja por el interruptor y lo que te dice el sujeto en el experimento, es decir, yo cuando decidí estaba en tal sitio. Como la velocidad está predeterminada, permite determinar el tiempo que te ha transcurrido. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí se obtenían dos parámetros que son los que vienen registrados aquí. En su cerebro iba creciendo en estos territorios apicales, frontales y postcentrales, alrededor de la cisura de Rolando, en territorios motores y sensoriales del cerebro, que ahora los verán. Iba creciendo una componente de negatividad, de amplificación de potenciales en las ondas complejas que registran la actividad de los millones de neuronas que trabajan en este sitio. Antes, un segundo antes de tomar la decisión, el cerebro estaba madurando la decisión. El potencial llega a máximos un poquitín después de que se produjo la decisión y después viene el movimiento y se acaba el potencial. Por lo tanto, todo este tiempo el cerebro ha estado madurando sin que sea accesible para la conciencia la decisión libre de apretar el botón. O de lo que ustedes quieran, de votar a este partido, de comerme una pizza y no un risotto, lo que ustedes quieran. Es decir, que el cerebro fabrica nuestras decisiones libres antes de que nosotros nos enteremos de que hemos fabricado esta decisión. Por lo tanto, no son libres. Bueno, pues ya se acaba la conferencia. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Es decir, mi gremio, los neurocientíficos ahora mayoritariamente son de la opinión de este señor que yo acabo de citar en el trabajo anterior, de que no entiende como los otros gremios de biólogos, de forma absolutamente mayoritaria, no así los físicos, que como gremio también la mayoría piensan que no hay libertad, pero los biólogos sí. Los biólogos están a gusto con este asunto. Bien, voy a pasar rápido porque lo ha explicado el profesor Agustí. Estas son las capas de conciencia. La conciencia humana tiene diferentes eslabones. La solemos identificar con una sola palabra, pero es muy complicada y es el problema difícil. Se le llama así en mi gremio, the hard problem, porque lo tenemos plenamente irresuelto. Pero pasa desde el coma, es decir, de la total desconexión, completa, con el mundo exterior, animado e inanimado, total, hasta el sueño, donde hay periodos donde hay determinadas modalidades de conciencia, pero la mayor parte del tiempo no, es decir, que cada noche desconectamos la conciencia del todo, y nos quedamos sin alma, sin conciencia y sin nada. Después hay periodos de duerme-vela, donde hay fenómenos singulares, que a veces son muy especiales, donde hacemos acciones que reconocemos como propias, pero no ejecutadas libremente. Esto les habrá pasado a todos. En el duerme-vela de pronto se nos dispara una pierna que sabemos que es nuestra pierna porque no la hemos disparado nosotros, o un brazo. Les ha pasado a todos, estoy convencido, que sabemos que es nuestra, no es del vecino, no es del compañero de cama, pero no lo hemos hecho nosotros, alguien lo ha hecho y se ha disparado. ¿Qué pasa aquí? Y pasan estas cosas. Después hay el percatamiento, esto es difícil de traducir en castellano y catalán,
Después ya viene la atención focalizada y el instante de reconocimiento de objetos diferentes del mundo, que es el instante de conciencia que esto cursa con frecuencias altas en el electroencefalograma que hemos visto, del orden de 40 hercios, de 40 ciclos por segundo. Y después viene lo último, que ha ejemplificado también el doctor Agustí, de la autoconciencia y del autoescrutinio, y del seguimiento del propio pensamiento, no únicamente de las propias acciones, sino del propio pensamiento. Tenemos incluso situados los responsables, los mecanismos más sencillos, conectarnos o desconectarnos del mundo, dependen de mecanismos de diversas moléculas que trabajan en el tronco del cerebro, varias, pero no muchas, unas docenas de moléculas, algunas muy conocidas, la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, el GABA, la histamina, que son las que modificamos para que la gente duerma mejor o se desvele mejor. Los que tienen problemas para desconectarse del mundo o volverse a conectar, que es el primer paso. Empieza por ahí, si tiro para atrás, hacia arriba, esto depende de bucles corticotalámicos complejos, los otros estadios más elaborados de la conciencia. Y aquí, fíjense que yo vuelvo aquí a decir, entre el sueño, dejo para atrás el coma, ya lo recuperaré, entre el sueño y el despertar se ponen en marcha los mecanismos de vigilancia, que son responsabilidad de estos sistemas que tocamos con los hipnóticos o los desveladores, en medicina. Pero más arriba están estas propiedades que a una le llamo agencia, es decir, la facultad de poner en marcha acciones y seguirlas, y el insight, a la facultad de seguir el propio pensamiento. Y esto es conciencia de uno mismo, autoconciencia, lo que ustedes quieran. Y este es el problema difícil y es el que no tenemos resuelto. Aunque, y además está la conciencia de los otros, que me la he dejado en el cerebro social. Es decir, que todo esto de aquí arriba lo podemos aplicar a las acciones y a las intenciones de los demás. Bien. Pues ahora que ya lo he introducido todo, yo sigo teniendo la tentación de acabar la conferencia aquí, pero en realidad no la he empezado. Esto es la introducción. Entonces yo he dicho, ahora esto como yo lo abordo. Y lo he abordado con lo que prometía, con 3 tipos de datos. Les voy a poner ejemplos de 3 tipos de datos recientes que abordan este asunto y que nos permitirán llegar a una moraleja al cabo de media hora, espero. Esta es mi intención, ahora. El primer grupo de datos irá sobre trabajos que han implantado intenciones de actuar, es decir, voluntad, estimulando directamente el cerebro. El segundo, veremos personas con islotes de conciencia, con remanentes de conciencia por lesión, que a pesar de todo han dado aviso de que pueden hacer elecciones deliberadas. Es decir, gente que está desconectada en el mundo, pero que han dado aviso de que pueden hacer decisiones deliberadas. Y el último, hándicaps morales. Si no tenemos tiempo, nos lo saltaremos. Hándicaps morales ligados a déficits de voluntad. Estos son los 3 ejemplos que yo he seleccionado, entre muchísimos otros que podría haber seleccionado. Vamos al primero. Esto depende de un trabajo, esencialmente no es el único, pero el más bonito es este, hecho con 7 pacientes, no muy lejos de aquí, en Lyon, otra gran capital romana, es decir, no en la provincia tarraconense, pero la vecina, por unos franceses que decidieron repetir con tecnología más fina los experimentos de Penfield, que son famosísimos, de los años 50 y 60. Es decir, aprovechar pacientes que tienen tumores, que se tiene que hacer la resección en cirugía con anestesia
local y regional, pero manteniendo la conciencia, a cerebro abierto y pudiendo hablar con los pacientes, pero insertando electrodos, pidiéndoles permiso, evidentemente, y obteniéndolo, y estudiar qué ocurre. Fíjense que eran 4 pacientes con tumores parietales en estas regiones posteriores del cerebro y 3 pacientes, no, perdón, lo estoy diciendo mal, 4 pacientes con tumores frontales en estas regiones anteriores y 3 pacientes con tumores parietales en estas regiones de aquí detrás. Y trabajaban con intensidades crecientes de 2, 5 y 8 miliamperios, que son intensidades muy pequeñinas, muy suaves, un poco por encima de las fisiológicas, pero son intensidades muy suaves, que si nos las aplicaran en la piel prácticamente no las notaríamos un cosquilleo. Y las duraciones de la estimulación eran de 1, 2 y 4 segundos. Usaban 4 repeticiones en cada lugar de estimulación y evidentemente usaban placebo también. Y usaban placebo y lo combinaban al azar. ¿Qué quiere decir placebo? Que de pronto le decían al paciente, ahora te hemos estimulado, y no le habían estimulado. ¿Vale? Ahora sí. Y además habían señales. Pues ustedes se tienen que imaginar al paciente con el cerebro expuesto, pero arriba, y él pudiendo mirar hacia adelante con la cabeza sujeta en el aparato estereotáxico para seguirlo por equipos de neuroimagen, además, porque lo seguían así, y insertando electrodos y entonces diciéndole, ahora te vamos a estimular, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues fíjense que lo que ocurre es que en todos los sitios donde hay triangulitos, es decir, aquí, 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 se producen intenciones de movimientos motores. Intenciones puras de movimientos motores. Y los pacientes explicaban que tenían ganas de mover la boca o de mover el brazo o de mover el pie, pero no movían nada. Y estimulando aquí, es decir, se lo explico bien para que me sigan los que no están familiarizados con esto. Si se estimulan estas regiones que son directamente motoras, pero que aquí están en grises, esto es Rolando, la fisura de Rolando. Si se estimula aquí, se consigue, y esto tiene 40 años, que muevas la boca, muevas los labios, muevas la cara, muevas, en función de la región, muevas la mano, muevas los dedos, muevas el pie. Pero si se estimula más para adelante, no se mueve nada. ¿De acuerdo? Y si se estimula por aquí, en estas regiones grises, posteriores a Rolando, tienes la sensación de que te están tocando la cara, de que te están tocando los labios, de que te están tocando las manos, o te están tocando los pies, pero si se estimula aquí, no te tocan. ¿Vale? Pues bien, cuando estimulaban aquí, se producían intenciones motoras de movimiento. Y cuando estimulaban aquí en los circulitos, los colores son diferentes pacientes. Pone aquí un color para cada paciente, n igual a 7. Estimulando aquí en estas regiones se producía movimiento inconsciente y cuando le decían al sujeto, te has movido, porque lo tenían tapado, un sujeto operatorio, por lo tanto va con pijama y con sábanas para cubrirlo del todo. ¿Te has movido? No. Y en cambio le tenían colocado registro de actividad electromiográfica en grupos musculares de los dedos, de los brazos, incluso de la cara, y podían determinar de manera objetiva si había movido o no había movido. No era la opinión del sujeto. Pues bien, leo, porque es tal como lo escriben ellos. La estimulación de estos lugares, en el córtex parietal posterior, en estos lugares, producía una intención pura, es decir, un deseo sentido de moverse sin ningún movimiento producido. Es decir, además, sin que el examinador lo inquiriera, los 3 pacientes espontáneamente usaron términos como voluntad, deseo o ganas de que
llevaban el carácter voluntario de la intención del movimiento, atribuida a una fuente interior, ¿vale? Y localizadas en su yo, por decirlo así, ¿eh? Dice, además, cuando incrementábamos la intensidad de corriente, esto intensidades de corriente pequeña, ¿eh? Cuando íbamos a intensidades de corriente mayores, estas intenciones motoras puras eran reemplazadas por la sensación de que el movimiento se había efectuado aunque no había ningún movimiento, porque el registro electromiográfico es plano. Dice, cuando usábamos electrodos intensidades de corriente mayores, las intenciones motoras eran reemplazadas por sensaciones de que el movimiento se había efectuado aunque no se observaba ningún movimiento. Es decir, los pacientes experimentaban percatamiento de un movimiento ilusorio. Por ejemplo, el paciente PP3, que ahora lo verán, reportó ante una estimulación de baja intensidad en un sitio, el sitio A de la figura anterior, este de aquí, el sitio A, vale. Venga. Digo, experimenté un deseo de lleparme los llaves, de pasarme la lengua por los labios, y con una intensidad más alta, en el mismo sitio, 8 miliamperios, 4 segundos, he movido mi boca, he hablado, y ¿qué dije? ¿Qué he dicho? Vale. En cambio, los individuos que tenían tumores en esta región y que les estimulamos territorios premotores, y aquí tienen un ejemplo, el paciente PM1 exhibió un movimiento complejo en diversas articulaciones que incluían la muñeca izquierda, los dedos y el codo, y no comentó absolutamente nada, y cuando se le preguntó, dijo, no, si yo no he movido nada. Bien, aquí tienen el primer paciente que les he enseñado, que tenía el tumor aquí, y aquí tienen 3 regiones estimuladas, 1, 5, 4, donde se producía la intención consciente y movimiento ilusorio que no existía. Aquí en el punto 3 únicamente la intención pura del movimiento, y en el punto 2 incluso una ilusión visual de movimiento, de que todo el contexto de la sala operatoria se iba para atrás. Y aquí tienen los lugares, las cosas que se movían y la conversación entre los cirujanos y el paciente, que no me voy a entretener. Y aquí tienen el paciente frontal que hemos visto, que le dicen, ¿te has movido? El que movía manos, dedos y codo, y contesta, no, creo que no me he movido nada. Registrado en grabadora. Bien. Por lo tanto, esto nos está indicando de que la experiencia que yo he denominado de agencia, es decir, de percibir, porque es una percepción, de que tenemos la facultad de poner en marcha movimientos, tiene localización cerebral. Es decir, que hay base neural para esta percepción. Hay circuitos neurales dedicados a esta función, a elaborar intenciones de movimiento y preprogramarlas para que las pongan en marcha estas regiones. Es decir, que la fuente última de aquellos potenciales de preparación de Libet en aquella conducta que era tan rara, porque estas son conductas ordinarias. Quiero mover mi boca, quiero pasarme la lengua por los labios, quiero mover los dedos. No aprieto un botón para hacer parar un reloj, sino estas cosas que son más ecológicas. Tienen un sustrato necesario que debe elaborarlo. Es decir, que hay mecanismos neurales prefigurados para poner en marcha la sensación de agencia sobre el mundo, o sobre mí mismo, sobre mi cuerpo. ¿Me he explicado? ¿Sí? Vale. Bien,
Esto nos permite resolver el problema Nadal, que es un problema irresoluble en física. Bueno, ahora le llamo el problema Nadal, pero antes le llamaba el problema Moyá, y antes le llamaba el problema Bruguera. Da igual, le voy cambiando el título a la diapositiva, ya ven que es muy antigua, porque es un problema, si alguien de ustedes ha jugado al tenis o se lo ha planteado, es un problema irresoluble. ¿Cómo se responde un saque de 200 kilómetros por hora? Nadal me viene muy bien porque además es un mal sacador, pero es un excelente restador. De hecho, él no ha conseguido hasta ahora, hasta este año, superar los 200 kilómetros por hora en su saque, y raramente. Pues bien, las medidas del campo de tenis son estándar y fijas. Y este es un problema de física sencillo. El tiempo que tarda a 200 kilómetros por hora en el lugar de donde sacan los sacadores en llegar la bola hasta el restador a 200 kilómetros por hora es 430 milisegundos. Si sacan a 210, y hay tipos que sacan a 210 con regularidad, tarda 410 milisegundos. Si sacan a 220, 390 milisegundos. Y si sacan a 230, y hay tipos especializados en sacar a 230, hay un argentino muy bueno del Potro que saca de manera consistente por encima de 230. Llega en 370 milisegundos. Pues bien, el tiempo mínimo necesario para elaborar una reacción motora compleja que supone decidir la bola viene sobre mi drive o sobre mi revés y por lo tanto, aunque yo esté preparado, tengo que cambiar de posición para decidir responder de drive o de revés. Esto requiere más de medio segundo, 500 milisegundos. Lo mínimo, a máxima velocidad, el tiempo de velocidad de reacción simple, el más simple, que es, si te ponen en la pantalla, además tú estás bien preparado, cuando se enciende una luz, la que sea, el experimento de Libet, pero en este caso tú encendías la decisión, pero cuando viene de fuera, cuando se encienda una señal, aprieta un botón. Esto se suele mover alrededor de los 200 milisegundos, pero lo que tiene que hacer el restador es mucho más complejo. Tiene que adivinar por dónde va a venir la bola, para un lado o para el otro, moverse y responder. ¿De acuerdo? Esto requiere medio segundo, 500 milisegundos, por lo tanto no restarían jamás. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto tiene que haber lugares, los que hemos visto, que ejecuten predicciones en función del conocimiento del contrario y cómo se coloca al ir a pegarle, por dónde saldrá el golpe y situarse en consecuencia antes para devolver, porque si no es imposible. Pues bien, esto lo hacen estas regiones, las que hemos visto, estas dos, que son regiones, además, en este territorio, ricas en neuronas espejo, con capacidad para captar las intenciones motoras de los demás y efectuar predicciones sobre esta, y también estas regiones frontales inferiores, también ricas en neuronas espejo, que ayudan a esta función. El trabajo de estas neuronas, del conjunto de estas neuronas, donde les han inducido a pacientes intenciones puras de movimiento, es donde se sitúa la agencia como componente de la conciencia y como componente de la libertad de acción. Por lo tanto, ya me van viendo un poquitín por donde me sitúo yo. Si hay territorio neural para propiedades que pertenecen a la libertad de acción, dejando de lado las discusiones filosóficas y de los físicos, la biología nos proporciona módulos para actuar con grados de libertad. Ya les he avanzado la conclusión. Para actuar con grados de libertad. En nuestra conducta y la conducta de los demás. Y estos son los territorios que se ocupan de ello. Pero ustedes quieren más. Esto me lo voy a saltar, aunque me gusta mucho me lo voy a saltar. Esto es la explicación del problema difícil, pero me lo salto, para no... Pero de todas maneras les doy la definición porque me gusta mucho. Es de un amigo mío que murió hace poco,
de un cáncer de próstata y yo creo que es el que ha hecho mejor trabajo en este asunto, aunque no suele salir entre los científicos de moda. Yo tenía previsto de que le darían el Nobel 2 veces, pero se murió demasiado pronto. Y esta es su definición. Se llamaba Geoffrey Gray y trabajaba en Londres. La conciencia es un display. Esto es muy difícil de traducir. Es un escenario, una representación que fabrica el cerebro. Es un display simplificado, alisado y aparentemente sostenido, pero transitorio y continuamente cambiante del mundo externo e interno que permite la detección tardía de errores, que a su vez permiten los ajustes ulteriores y el crecimiento de la sensación de agencia sobre el mundo. Bueno, la dejo ahí. Él tiene un libro sobre esta cuestión que yo pienso que es el mejor sobre el asunto. Estos son mapas suyos, esto también, y me lo salto y me voy al otro. Es un libro muy difícil y escrito deprisa y corriendo, además sin corregirlo porque se estaba muriendo. Y se nota, porque hay trozos donde no hay ni referencias ni nada, y está escrito deprisa y corriendo, incluso hay frases que están mal redactadas, porque están redactadas a toda prisa. Pues tenía conciencia de final acelerado de tiempo. Bien, vamos al segundo ejemplo. Al segundo, de pacientes que están en estado vegetativo, que les ocurre esto. Son pacientes, estos que a veces salen en la tele porque se despiertan al cabo de 7 años o 12 años o 14 años en estado vegetativo y de pronto reconectan y quedan reconectados con defectos. Y a veces algunos reconectan durante unas horas y después, ¡pum!, se vuelven a dormir y quedan al margen. Son pacientes que abren y cierran los ojos cada día, que mantienen un ciclo de actividad cerebral con ondas, es decir, que no están en el electroencefalograma plano, y que a veces da la sensación de que son respondientes a algo. Por ejemplo, responden al dolor, a una parte de la desdicha, tal como nos lo han explicado. Y a veces incluso sonríen o lloran o tienen reacciones de rabia, no necesariamente conectadas con estímulos. Y a veces hacen cambios inconsistentes de la cabeza o de los ojos ante ruidos. Pero, y evidentemente, mantienen funciones vegetativas. Son individuos en estado vegetativo y no viven con el respirador ni con la ayuda eléctrica. Es decir, mantienen la temperatura, el equilibrio osmótico, la respiración, la circulación y las funciones gastrointestinales. Se les puede alimentar de manera ordinaria, ¿vale? Pero no conectan. Esto tiene que durar por criterio clínico, por consenso, más de un año para que los diagnostiquen así, y no tienen ningún tipo de respuesta consistente a requerimientos lingüísticos, miméticos o simbólicos, ninguna. Ni responden a su nombre, ni a nombres familiares, ni mueva la cabeza hacia un lado, sígame el dedo, hasta arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, nada, absolutamente nada. Y no emiten sonidos significativos pidiendo cosas. Emiten guturalidades. Y no tienen actividad de seguimiento cabeza-ojo adecuada, es decir, deliberada, volitiva. Bien, pues unos individuos en Cambridge publicaron el caso de esta chica, el año 2006, que sigue en estado vegetativo por un accidente de circulación traumático que le hundió, aquí lo ven ustedes, esto es un hundimiento tremendo de la parte anterior del cráneo, con sufrimiento importante de la corteza frontal, preferentemente, y con sufrimiento añadido de territorios basales por repercusión, hemorragias y edemas posteriores. Pues publicaron que esta chica
que tiene este cuadro y que sigue en él, tiene islas de conciencia, tiene islotes de conciencia, a pesar de que según todos los criterios clínicos hasta el momento, todos los neurólogos, si no se hubiera tenido esta tecnología de acceso a su mundo interior, no se hubiera sabido. Es decir, que el diagnóstico neurológico hubiera sido, está en estado vegetativo persistente, no conecta con el mundo y por lo tanto hay ausencia de conciencia. Responde al dolor, pero quizá no se entera de su dolor. Responde al dolor apartando el brazo, apartando el dedo, pero no sufre, porque no se entera en los territorios que procesan de manera afectiva y central el dolor la correspondencia al reflejo postural de apartar la extremidad. Bien, empezaron por aquí, permítanme, si no me vuelve a hacer el loco el cacharro. Sí, empezaron por aquí. Los familiares empezaron a decir que notaban, pues esto a veces ocurre en las familias, que notaban de que ante determinados tipos de persona movía más la cabeza o movía más los ojos, o ante determinado tipo de verbalización, daba señales de que respondía algo. Señales muy transitorias. Y entonces lo primero que hicieron fue este experimento. Empezaron a colocar, les pidieron permiso a la familia, la colocaron en una máquina de resonancia magnética. Esto que ven aquí son imágenes de resonancia magnética. Y los colorines superpuestos son elementos derivados del consumo de oxígeno que dan lugar a regiones de mayor o menor actividad. Cuanto más consumo, mayor actividad; cuanto menos consumo, menor actividad. Y esto se codifica en colores y se superpone a las imágenes de resonancia magnética estructural que ven. Pues bien, la tarea aquí para los controles, chicas de su misma edad, tenía unos 26 años cuando le ocurrió esto, a los controles se les pasan frases, se las coloca dentro de la máquina y una vez se han habituado, se les presentan frases. Por ejemplo, esta frase que ven aquí. Este café es un cortado con azúcar. Esto es lo que dice esta frase. Este café lleva leche y azúcar, por lo tanto es un cortado, dulce. ¿Vale? Pues si a ti te presentan esta frase y a continuación te presentan un flujo sonoro que suena a castellano pero que no quiere decir nada, una concatenación de frases emitidas por un sintonizador verbal que suene a castellano pero que no quiera decir nada, de la misma longitud que esto. Este es un café sin azúcar y con leche. Una longaniza de segmentos verbales de esta longitud, pero sin significación, en castellano. Cuando los individuos se les presenta una que tiene significación y otra que no tiene significación, una que tiene significación y otra que no tiene significación, y tienen que distinguir, apretando un botoncito, que es lo que se les pide dentro de la máquina. Esta tiene significación, esta no, esta sí, esta no. Pues fíjense quién se pone a trabajar: los lóbulos temporales, los territorios verbales del cerebro, controles. Trabaja toda pastilla, sobre todo cuando se resta la actividad que se tiene que poner en marcha ante una frase que tiene significado respecto de otra frase que no tiene ningún significado. Trabajan los lóbulos temporales, a un lado y a otro, sobre todo el izquierdo, que es donde tenemos lateralizado el lenguaje, y no tanto el derecho. ¿De acuerdo? Pues bien, la chica tenía algo de actividad, buscaba diferenciar el rastro de significación que había en las frases que contenían significado, poniendo a trabajar las mismas regiones que permiten diferenciar entre una cosa y otra según hacen los normales. ¿De acuerdo? Si lo he explicado bien y me han entendido, podemos seguir, pero yendo para atrás. ¿Y dónde se les ocurrió esto? Se les ocurrió plantearle este problema que antes pusieron a controles y vieron que era un problema
que daba una actividad cerebral franca, resoluble, neta y precisa, que era, una, jugar a tenis, ya me va bien haberles puesto la diapositiva anterior, porque era tenista la chica, amateur, pero buena, había llegado a un cierto nivel en la Gran Bretaña. Una, jugar a tenis, y le pedían que jugara a tenis. Le decían, ahora imagínate que estás en la cancha, una vez la habían llevado, recuerden que no establecía ningún contacto con el mundo. Pero le decían, ahora imagínate que estás en la cancha devolviendo pelotas desde el fondo de la pista, porque se puede jugar al tenis de muchas maneras. Y esta es la forma que escogieron. Estás en entrenamiento peloteando, desde el fondo de la pista, contra tu amiga tal, que es con la que te entrenabas habitualmente, haciendo golpes largos, a un lado y a otro. Y la otra tarea que se les ocurrió es, ahora imagínate que llegas a tu casa, y empiezas a recorrerla, el laberinto espacial de tu casa que todos llevamos en la cabeza. Y tienes que entrar por la puerta y irte imaginando que la recorres hasta el final. Ella tenía una casa de 2 pisos y entraba por el recibidor, entonces de izquierda a derecha, primero el salón, después un saloncito, un poco más allá la cocina y detrás el patio. Ahora subía las escaleras hacia la habitación mía, la habitación de mi hermana, la habitación de mis padres, porque yo vivía con sus padres. Cada uno lo puede hacer con su casa, esto, y puede hacer el recorrido. Pues esto es lo que le pedían. Le decían, ahora tenis. ¿Lo ven aquí? Ahora rest, nada. Ahora tenis, rest, tenis, rest, tenis, rest, tenis. Y esto es la señal del consumo de oxígeno, que después se representa en colores. Pues ya ven aquí que el jugar a tenis sobre todo da actividad en el área promotora y el área motora suplementaria, alguna de las que hemos visto que participaban en la ejecución y en la elaboración de intenciones motoras anteriormente. Y en cambio, el recorrer la casa, rest, home, ¿vale? Rest, home, ¿vale? El recorrer la casa da actividad, sobre todo parietal posterior, y en territorios cercanos al hipocampo y en los territorios también del área motora suplementaria, porque es más complejo. Bien, pues aquí lo tienen, el resultado. Aquí tienen los controles cuando se les pide que se pongan a jugar a tenis, y todos ellos tienen una cierta práctica de tenis, estos controles, y los controles cuando se les pide que recorran su casa. Territorios parietales posteriores, territorios de la circunvolución parahipocámbica y territorios premotores. Pues fíjense que esta chica juega tenis en su interior. Y esta chica pone en marcha el reconocimiento del laberinto espacial de su casa. Por lo tanto, da indicios de que a pesar de haber perdido la conexión con el mundo, que depende de circuitos frontotalámicos irremisiblemente dañados, tiene islotes de vida interior con decisiones deliberadas. Ustedes se pueden preguntar, bueno, deliberadas, pero es que se lo piden. Ahora tenis, ahora rest, ahora home, ahora rest. Esto no es deliberado. Bien. En la tarea de navegación espacial, pues también lo ven, está dentro de la distribución normal en la corteza premotora, en la circunvolución parahipocámbica, en territorios parietales posteriores. Tiene actividad normal, que debe considerarse como normativa, aunque no podamos acceder a ella de ninguna manera y ella no puede acceder al mundo de ninguna manera. Bueno, puede imaginarse que esto ha abierto otro frente ético y multitud de trabajo para los que ahora se ganan la vida en los comités de bioética y tal. Bien. Hicieron un paso más, desarrollaron, porque pacientes de estos, desgraciadamente hay bastantes, sobre todo por accidentes de tráfico, desarrollaron un test completo que no solo tiene estas tareas, que tiene otras, como ven aquí, repetición subvocal de frases.
la navegación espacial, la imaginería motora, la imaginería de caras. Ahora imagínate caras muy conocidas. Imagínate la cara del Brad Pitt, o de la Marilyn Monroe, o del Barack Obama. Cosas de estas. Han desarrollado un test y aquí viene lo crucial. Este es otro paciente, un señor de 40 y pico de años, en realidad de 54 que han estudiado, solo en 5 de ellos han sido capaces de establecer islotes de conciencia con capacidad deliberativa dentro de estos islotes de conciencia. Pues bien, a este señor le pidieron, una vez había aprendido a hacer esto, desconectado del mundo también, una vez aprendido a hacer esto, le dijeron, te vamos a hacer preguntas y como tú puedes imaginarte jugar al tenis y como puedes imaginarte recorrer tu casa, vamos a establecer que el yes es jugar al tenis. Cuando quieras decirnos yes, que no puede decir yes, nos respondes poniendo en marcha que juegas al tenis. Y si es que no, recorres tu casa. ¿Vale? Pues ya lo ven. Estos son controles que les piden, ¿tienes algún hermano? Y los controles tienen que responder, jugando al tenis, y juegan al tenis. ¿Tienes alguna hermana? Aquí dicen sí, que dicen no. Si es el no, es recorrer la casa. Lo que tiene el paciente, le preguntan, ¿el nombre de tu padre era Alejandro? Y dice sí, y dice sí jugando al tenis, imaginándose que juega al tenis. Y le pregunta, ¿el nombre de tu padre es Tomás? No, porque el nombre de su padre es Alejandro. Y responde recorriendo su casa. Por lo tanto, ejerce libertad de imaginería mental para decidir responder con un sí o con un no y colaborar con los investigadores desde sus islotes de conciencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en los estadios que dan lugar a las diferentes propiedades de la autoconciencia hay intervención de estos módulos neurales. Es decir, que la evolución nos ha equipado con estos módulos para contrastar y decidir, y además, si no lo podemos hacer de una manera, de otra, si además resulta que no podemos conectar con nadie. Esto también me lo salto, pero en definitiva la hipótesis es esto, que todo esto que les estoy explicando está detrás de esto, no detrás de esto, esto es más clásico, esto es mucho más clásico. Los mecanismos de procesamiento inconsciente que están detrás, pues de saber ir en bicicleta o de nadar y que se quede allí olvidado y entonces lo recuperamos, o las imágenes que enterramos, o las reglas gramaticales complejas, o la secreción de serotonina, o de lo que ustedes quieran, de los miles de sustancias que trabajan en el cerebro, de las cuales no somos conscientes. Pero yo les estoy explicando esto, los mecanismos neurales que preparan agencia y que son los que dan lugar al potencial de preparación del IBET en una situación artefactual. Pero yo les estoy explicando cosas que no son artefactuales. Bien. Acabo aquí, ya ni a prou, ¿no? Tengo que acabar aquí. Vale, pues me salto la moralidad. Me salto la moralidad. Porque aquí también hay casos muy bonitos de gente con lesiones, niños, con lesiones específicas que dan lugar a hándicaps en decisión moral y que contrastados con humanos que tienen características peculiares de carácter o normales que tienen que decidir opciones, ¿cuántas vidas salvamos si en la balanza nos colocan 1 contra 5, 1 contra 10, 1 contra 20, 1 contra 100 y tenemos además probabilidades de actuar? Que todo esto ya se ha hecho, pero me lo salto todo. Bien,
Esto también me lo salto y voy al final. Este es el demonio de Laplace. El ser omnisciente que podía ser capaz de describirlo todo en el futuro a partir del conocimiento de todas las propiedades en interacción de todos los átomos y moléculas del universo. Este y cualquier otro. Pues bien, desde el demonio de Laplace hasta la biología ha surgido otra cosa, que es la flexibilidad, que es la adaptabilidad. Es decir, mi posición es, para que ustedes la sepan y la confieso, que los sistemas nerviosos y particularmente los sistemas nerviosos complejos nos permiten vuelvo a empezar. Los sistemas nerviosos nos permiten movimiento autogenerado. Iniciación de movimiento autogenerado. Recuerden que el profesor Agustí decía, las plantas no sufren, las cortamos, no tienen sistema nervioso, es que empiezan por no moverse. La autonomía de movimientos es prácticamente cero, tienen oscilaciones, extensiones, pero no desplazamiento. Pues bien, los sistemas nerviosos nos permiten esto que es la primera. La primera libertad es la libertad de movimiento y es tan antigua que incluso cuando cercenamos la libertad según sanciones sociales lo ilustramos de manera precisa encadenando o colocando esposas o fijando al individuo o individuo. Pues es la primera. Y después nos proporcionan la capacidad de monitorizar mediante la agencia, en función de los circuitos que les he descrito, elecciones, pensamientos y acciones. De lo cual se deduce al final, es decir, que depende de propiedades de circuitos en determinados territorios, no todos, en determinados territorios, porque esta es otra cosa que también les he explicado, que es si esto se concentra en determinados territorios, nos da autonomía transitoria y constreñida. Es decir, nos da grados de libertad, no libertad. Y ya está. Lo último, y también me lo... Ya he acabado. Gracias. Si el conocimiento... Bueno, si el conocimiento, la información que uno adquiere a lo largo de su vida, porque por ejemplo ahora en un mes van a ser elecciones, bueno, pues si uno se entera, como están saliendo ahora casos de corrupción, de que un partido es más chorizo que otro, pues a lo mejor cambia su voto o vota en blanco. Entonces, el conocimiento es poder, como decía Francis Bacon, o no interfiere en estos procesos inconscientes que anteceden a la acción volutiva. Ya está. Sí, a mayor conocimiento y a mayor información, mayor opción, mayor margen de opciones, mayores grados de libertad. Lo del poder no necesariamente. No necesariamente. Si se está refiriendo a mecanismos individuales. Pero, en fin, recuerde que los poderes establecidos tienen complejísimos sistemas de información para aumentar el rango de opciones y decisiones.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, de base sí, pero el mayor conocimiento y la mayor información no te garantiza escalar posiciones en la jerarquía social del poder. No. ¿De acuerdo? Aumenta tu rango de opciones, tu rango de decisiones, tu habilidad para esquivar, no solo para planificar, programar, optar, decidir, sino para esquivar, para eludir. Pero no te garantiza el trepar, el escalar. No, esto es un mito. Depende de otras propiedades. O sea, a menudo los que llegan